Bienvenido al portal del misterio, que siempre te acompañará hacia el mundo de lo oculto. Un asilo perdido es un lugar inquietante, pero un asilo abandonado lo es mucho más. Las jaulas para seres humanos, los testimonios de los malos tratos sufridos y las lobotomías son algunas de las razones por las que estos lugares están llenos de energías negativas. Por ello, en este vídeo echaremos un vistazo a los 8 hospitales psiquiátricos abandonados más embrujados del mundo. Empecemos. Número 8. Hospital El Conjunto de Bitwir. Se dice que más de 3.000 pacientes murieron en el Bitwir de Silum entre 1867 y 1995. Ahora, en su lugar, encontramos universidades. Durante esta transición, los trabajadores informaron haber experimentado apariciones fantasmales. Uno de los avistamientos más conocidos es el de una mujer vista debajo de la ventana donde supuestamente se suicidó. Otros avistamientos son apariciones del personal del asilo de ancianos que intentan recorrer las habitaciones. Número 7. Hospital Sengionza Silum. La residencia de ancianos ha cambiado de nombre con frecuencia desde su construcción en 1852. Estaba destinada a 250 pacientes, pero a principios del siglo XX se había convertido en una pequeña comunidad. El sitio incluía una capilla y un cementerio, y los internos cultivaban sus propios vegetales. En 2010 se tomó una fotografía, donde mostraba un espectro en una de las ventanas del asilo. Otras personas también han sido testigos de extraños acontecimientos en el antiguo terreno. Una de las leyendas más conocidas del lugar es la de una dama gris que se ve junto a un niño en la torre del reloj. Recientemente se llevó a cabo una investigación en la que no se detectó ninguna actividad en particular, hasta que el equipo de investigadores se dirigió a la habitación de los niños, donde se escuchan risas y llantos de una niña. Número 6. Sanatorio Yo Solo por la Mañana. En la época romana, este lugar se utilizaba para contener a las víctimas de la peste negra. Quizás esto tenga un efecto negativo en el famoso asilo que se construyó unos años más tarde en el lugar. Muchos trabajadores informaron haber visto figuras extrañas y escuchado voces que venían de la nada. El asilo se cerró a finales de la década de 1960, pero las historias de sucesos extraños continuaron, especialmente entre quienes intentaron comprar el terreno. Se dice que una familia pretendía comprar la isla pero se negaron sin dar una respuesta. Luego se supo que la hija del comprador había sufrido una lesión en la cabeza, provocada por una aparición que la atacó sorpresivamente. Número 5. Hospital Psiquiátrico de Trenton. El hospital psiquiátrico siempre brindó una excelente atención a sus pacientes desde su apertura en 1848, hasta la llegada del nuevo director, el Dr. Henry Cotton. Este realizaba tratamientos que causaron mucho sufrimiento a sus pacientes. En 1924, el Senado de Nueva Jersey lo absolvió tras recibir informes preocupantes sobre sus métodos. El Dr. Cotton se jubiló en 1930, pero la residencia de ancianos siguió aplicando sus métodos hasta los años 50. Los investigadores afirmaron haber visto el fantasma del Dr. Cotton todavía deambulando por el interior de las instalaciones. Número 4. Hospital de Wedingham. El hospital abrió sus puertas en 1873, y hasta su cierre en 1995, fue sinónimo de maltrato, abuso físico y sexual. El personal informó que habían estado ocurriendo sucesos extraños dentro del hospital y que varios fantasmas habían sido captados por las cámaras desde que cerró. El sitio es considerado un lugar paranormal y aún existen reportes de disturbios, por lo que se ha convertido en un lugar importante para los cazadores de fantasmas y expertos en lo paranormal. Número 3. Hospital Estatal de Penhast. Penhast, inaugurado en 1908, albergaba a cualquiera que se considerara no apto para vivir entre la gente común. La estructura era autosuficiente, cultivaba sus propios productos, poseía una central eléctrica y funcionó durante unos 60 años con sus propias leyes. Un documental de 1968 destacó las condiciones inhumanas de Penhast. Después de 2 décadas de batallas legales y acusaciones, la estructura cerró en 1987.
El hospital ha aparecido en varios programas de televisión, con voces extrañas y sombras siniestras. En una serie, incluso se afirmó que el presentador fue golpeado por algo invisible y muchos fenómenos psicofónicos fueron grabados en el hospital. Número 2. Sanatorio de Clovis Avenue. Este antiguo edificio sirvió por primera vez como hogar para enfermos terminales en 1942. Posteriormente, se convirtió en el Sanatorio de Clovis Avenue y se dedicó a la residencia y atención de enfermos mentales. La tasa de mortalidad en el hospital era excepcionalmente alta y a lo largo de los años surgieron acusaciones de abuso. La instalación cerró en 1992 y se convirtió en una atracción turística centrada en el terror. Sin embargo, los trabajadores comenzaron a abandonar el sitio, alegando que la actividad paranormal en el interior los estaba volviendo locos. Se dice que por las noches, sombras invisibles salían de sus camas. Además, todos informaron haber visto sombras persiguiéndolos, escuchaban risas y muchos reportaron haber sido agredidos físicamente. Finalmente, la villa fue demolida en noviembre de 2014, pero las historias terroríficas siempre serán parte de ese lugar. Número 1. Hospital Estatal de Hudson River. El hospital abrió sus puertas en 1871. Al principio solo albergaba a 40 pacientes, pero en su apogeo el número de pacientes tratados llegó a 6.000 pacientes. Cerró en 2003 y desde entonces permanece abandonado. Los investigadores han informado de numerosos eventos paranormales, como escuchar gritos angustiosos e incluso ver apariciones de ex empleados y pacientes. También relatan haber sido víctimas de desgracias, tristeza y depresión, llegando al punto de no querer estar dentro de la estructura. Además, se ha denunciado que objetos se mueven solos y sin razón aparente. La gente informa haber visto sombras patrullando los terrenos del hospital. Sin mencionar la escalofriante sensación de abandono, se encontraron varios cadáveres en el lugar, lo que llevó a las autoridades a limitar el acceso a la zona. Como podemos ver, con el tiempo, estos lugares, debido al maltrato infligido a sus pacientes, se han ido cargando de energía negativa que aún hoy posee sus paredes. Lugares en los que hasta los más valientes tienen miedo de pasar la noche en el intento de experimentar las emociones que solo estos lugares lúgubres son capaces de transmitir. Eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides darle me gusta y compartir, seguirnos y activar la campanita.